los psicodélicos como tratamiento de la cefalea y el dolor crónico. Va a ser presentado por mi persona, Camila Barboso, Paula Cañón y Joan Méndez. Bueno, primeramente hablaremos un poquito sobre el resumen de lo que es este artículo. Básicamente este artículo contiene información acerca del grupo de agonistas del receptor 2A de 5-hidroxitriptamina, que es conocido también como psicodélicos. Habla de cómo esto como que genera efectos terapéuticos duraderos en el dolor de cabeza y otros trastornos de dolor crónico. Y finalmente concluye que a pesar de que se ha demostrado de que trata estos dolores, aún se requieren muchos más estudios para poder comprender completamente el efecto que tiene, determinar sus dosis y determinar sus regímenes óptimos y también evaluar su seguridad a corto y a largo plazo. En el artículo científico podemos encontrar la introducción, sacamos 10 ideas generales de la introducción en las cuales se encuentran la capacidad de los psicodélicos para producir efectos terapéuticos duraderos después de una dosificación limitada. La segunda idea que encontramos fue que analiza cómo los psicodélicos pueden generar una sensación en cuanto al cambio de la percepción pues de la realidad para ayudar a la mejoría terapéutica en cuanto a casos de dolores de cabeza o migrañas. La tercera idea general que encontramos fue examinar cómo los efectos terapéuticos duraderos de los psicodélicos pueden alterar la concepción tradicional del manejo de las enfermedades que actualmente se tratan, investigar cómo los psicodélicos pueden proporcionar una comprensión más profunda en patología de enfermedades y en quinta idea general encontramos que el artículo pues resume los efectos preventivos informados de los psicodélicos en cuanto a los dolores de cabeza. La sexta idea general que encontramos fue que destaca el primer estudio controlado sobre eso de psilocibina en el tratamiento de la migraña. La séptima es que examina los temas relevantes relacionados a las investigaciones de los psicodélicos en el tratamiento de estos trastornos. La octava evalúa el potencial de los psicodélicos para revolucionar los enfoques terapéuticos en mente. El noveno analiza los mecanismos subyacentes para los cuales los psicodélicos pueden aliviar el dolor de cabeza y los trastornos de dolor crónico. Por último, pero no menos importante, tenemos que el artículo explora las implicaciones clínicas y terapéuticas en el uso de los psicodélicos para tratar estas condiciones médicas. Es una revisión teórica y por lo tanto ahora vamos a explicar la metodología de uno de los documentos que seleccionamos. Entonces, selección de participantes. Para empezar, se eligieron 10 sujetos de prueba. Estos 10 sujetos tenían que cumplir con unas condiciones como tener ausencia de enfermedades mentales y también un cumplimiento pues de salud física. Ahora vamos con el diseño experimental. ¿Qué quiere decir esto? Pues básicamente en este diseño se hizo a olas ciegas. ¿Qué quiere decir a olas ciegas? Pues aquí, como lo dicen, ni los participantes ni los investigadores conocían las sustancias que se administraron en cada sesión. Se utilizaron 2 sesiones. En una sesión se empleó el placebo y en la otra sesión se utilizó la psilocibina. Ahora vamos con la administración del tratamiento. Entonces, como ya había dicho, cada participante se sometió a 2 sesiones y la dosis, la primera sesión, el placebo, se utilizó con una proporción que fue igual a la psilocibina, que fue oral de 10 miligramos por 70 kilos. Ahora vamos con unidad de investigación. Entonces se llevó a cabo la unidad de investigación pues con personal médico y de investigación pues capacitado para que al hacer las pruebas estuvieran seguros y pudieran evaluar a los participantes durante todo lo que llevaba el estudio. Bueno, ahora la evaluación de los efectos preventivos. Bueno, obviamente para hacer las pruebas se utilizaron medidas y escalas estandarizadas. Los datos se recopilaron al final, obviamente, y estadísticamente para determinar y diferenciar la significativa entre pues, la dosis del placebo y la dosis de la psilocibina.
unas consideraciones éticas. Vamos a hablar ahora de que, pues, que se obtuvieran conocimientos informados de todos los participantes, obviamente antes de hacer las pruebas, y se siguieron las pautas éticas para que los investigadores tuvieran como una aprobación, y se garantizó la confidencialidad y privacidad de los participantes que tuvieron recopilación durante este estudio. Bueno, ahora acá estamos viendo una tabla que está presentada en el documento, la cual es sobre los informes de efectos clínicos preventivos y psicodélicos para los dolores crónicos. Entonces aquí vamos a ver pues 3 casos: cáncer terminal, dolor fantasma y dolor de espalda. Principalmente acá se utilizó el LSD. Aquí vemos los efectos preventivos y los efectos adversos después de haber dosificado a las personas. Bueno, por último vamos a hablar de los resultados, discusión y conclusiones. Entonces, se pueden sacar 3 conclusiones después de la lectura del documento. Primeramente, se evidencian efectos terapéuticos duraderos del uso de estas sustancias, especialmente la psilocibina y el LSD. Por otra parte, hay una necesidad de investigación de estas sustancias con el fin de determinar su seguridad y efectos adversos en algunos casos más particulares. Por último, la importancia de separar los efectos agudos de los duraderos, es decir, cuáles efectos son a corto plazo y cuáles son los efectos a largo plazo. Entonces, en el documento se expusieron tres gráficas, las que nos muestra digamos que un resumen de varios estudios de cómo pasó, del estudio expuesto por mi compañero. Entonces, este gráfico representa el número de migrañas por semana. Entonces, baseline significa al principio, antes del estudio, antes de la aplicación de los medicamentos, tenían un promedio entre 3 y 4
jaquecas por día. Al aplicar el placebo se mantuvo más o menos regulado y finalmente al aplicarle la psilocibina se dio una baja muy grande, aproximadamente a 2 jaquecas por día. Estos 2 puntos representan la cantidad de psilocibina que se les dio. Se les dio 0,005 gramos por kilogramo. Continuando, esta fue la escala de intensidad del dolor. También se puede ver una clara bajada en la sensación de dolor de los pacientes, en el mismo estudio. Esta es otra gráfica, por favor. Y finalmente, es otra escala de dolor, la que se puede ver claramente una bajada, por lo que se puede concluir que sí, efectivamente, el uso de esta sustancia para el tratamiento de jaquecas sí es bastante efectivo. Más sin embargo, es muy importante seguir haciendo estudios con este tipo de sustancias, ya sea el LSD, la psilocibina, ketamina, entre otras sustancias psicoactivas, para encontrar los mecanismos bioquímicos que afectan la psique y el cerebro de las personas para el tratamiento de diferentes enfermedades, ya sean psicológicas como físicas. Muchas gracias.